En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana, 57 minutos, muy puntual. Llegó esta mañana aquí al set de entrevistas el doctor Juan León Pilco. Él es médico del Cefas y nos acompaña en esta mañana para hablar de diferentes temas. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días, ciudadanos de la provincia. Un gusto saludarles en este inicio de semana. Agradecer siempre a Dios porque nos permite estar con salud y con vida y desarrollar nuestras actividades. Quiero aprovechar también para saludar efusivamente, con respeto y pleitesía, a los hermanos, a los ciudadanos mestizos, Ishuars y Ashuar, que residen en el Cantón Limón y Danza. Hoy celebran un año más de vida política, un onomástico, y pues juntamos todos los esfuerzos para la superación de este hermano cantón, que es la puerta de entrada a la Amazonía, específicamente a nuestra provincia, saludar a sus autoridades, pero sobre todo a su pueblo, para que juntos podamos construir un Limón y Danza y una provincia de Morona, Santiago, con mayor desarrollo, con mayor justicia social, con menos inequidad. No es tarde también para saludar a los hermanos de Sucúa. Celebraron el 8 del presente, un aniversario más de vida política, y pues el paraíso de la Amazonía también recibe nuestros augurios de mejores días, y al mismo tiempo saludar efusivamente a todos aquellos hermanos que han celebrado sus onomásticos políticos. Perfecto, doctor. Vamos con el tema. Las enfermedades respiratorias están causando revuelo a nivel de diferentes provincias del país, así lo advirtió el COE nacional en días anteriores, que incluso ya decidió que en espacios cerrados se vuelva a utilizar la mascarilla. No estamos alejados de la realidad de Macas, doctor. Hay muchos casos de COVID, según se señala. ¿Qué pasó al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, la disposición que en su momento tomaron las autoridades del gobierno nacional no fue la adecuada. Se habló de fin de la pandemia y la pandemia no ha concluido. Ni siquiera los países más desarrollados del mundo, en los cuales se incluye Estados Unidos, países de Europa y la propia China, donde se generó el primer brote de COVID-19, advirtieron de que eso ocurre. Tampoco la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad sanitaria en el mundo, determinó el fin de la pandemia. Quizás fue un exceso de confianza de parte de las autoridades en su momento, aduciendo que habían disminuido, como era lógico, el número de casos de COVID-19, tomando en cuenta los procesos de inmunización o vacunación, pero al mismo tiempo aquellos casos en los cuales se hablaba ya de una inmunidad de rebaño, es decir, más del 60-70% de la población se había contagiado. Entonces, quizás basado en eso y la necesidad también de activar la economía, tomaron la disposición a nivel del COE nacional de disminuir las restricciones y básicamente hablar equivocadamente del fin de la pandemia. La pandemia no ha concluido, la pandemia continúa con sus efectos. Evidentemente que cuando las medidas de protección del ser humano se disminuyen, los virus tienen esa capacidad, es decir, mutan con relativa facilidad, y lo que estamos advirtiendo en estas semanas y que ocurre a nivel nacional y también ocurre en Morona, Santiago, es la activación o la reactivación de los casos de COVID. Se siguen presentando casos de COVID, pero a diferencia de lo que ocurría al inicio y que fue de enorme preocupación, los casos son leves, considerando que una parte de la población se ha vacunado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto privadamente y los reportes que tengo de los hospitales públicos, no existen casos graves de COVID, pero sin embargo la enfermedad está presente. La enfermedad va a estar presente por mucho tiempo más. Los ciudadanos tenemos que aprender a convivir con el COVID, pero convivir con el COVID significa utilizar las medidas adecuadas que protejan nuestra salud y nuestra vida. Implica entonces la necesidad de aumentar las coberturas de vacunación. En mis varias intervenciones en este medio de comunicación yo he advertido la necesidad de que las autoridades trabajen con mayor profundidad, pero que también los ciudadanos sean conscientes, por ejemplo, con incrementar las coberturas de vacunación.
nuestra provincia está considerada una de las provincias que menos cobertura de vacunación tiene. Claro. Y sobre todo en el sector rural, en el sector Transcutucú, en comunidades de Tigüinza, de Taiza, de Hualaquiza, en los sectores rurales donde ha habido hasta cierto punto una renuencia, una oposición de parte de los ciudadanos, tanto mestizos, pero fundamentalmente de la raza Shuar y Achuar, a vacunarse. Entonces, si la medida más importante de protección para aumentar la cantidad de anticuerpos, es decir, la resistencia que tiene el cuerpo humano contra los virus, es la vacuna. Si no se ha completado, evidentemente van a seguirse presentando casos de COVID-19 como primera situación. Como segunda situación, también se han desmantelado la mayor parte de medidas higiénico-sanitarias, es decir, Claro. y ahora casi nadie utiliza mascarilla, el distanciamiento social ha quedado en la historia, el lavado de manos, que es otra de las medidas de protección, no se lo hace, entonces el riesgo sigue siendo inminente. Hay que considerar que un segmento de la población, el riesgo es mayor. Reitero, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, obesos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que tienen enfermedades respiratorias tipo asma bronquial, las mujeres embarazadas, los niños, son los grupos de riesgo que pues si no existen las medidas adecuadas, el COVID de ser leve puede pasar a moderado o a grave. Ahora, concomitantemente con los casos de COVID que siguen habiendo en Morona, Santiago y en el resto del país, hemos visto con preocupación el incremento de casos, sobre todo en el Azuay, considerando que es la provincia con la cual tenemos mayor relaciones sociales y comerciales. Concomitantemente con esto, coincidiendo con la temporada actual, con el clima, se han presentado casos de influenza. Voy a hacer una diferenciación. El resfriado común, todos hemos pasado por un resfriado común, es una enfermedad viral, pero es una enfermedad viral leve, muy pero muy leve, que se presenta pues con fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, malestar general. El episodio del resfriado común es un resfriado no anunciado, pero lo que se está presentando actualmente son los casos de influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es la gripe, ocasionado por existen 4 tipos de virus, pero a diferencia del resfriado común, la influenza, una enfermedad viral, se presenta bruscamente con fiebre, a veces de 39, 40 grados, con secreción nasal, con tos, con dolor de garganta, con malestar general. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, son casos de influenza y estos casos de influenza tienen un comportamiento bastante similar al COVID-19. De tal manera que lo importante es asistir al médico para diferenciar si es un resfriado común, si es un COVID o influenza. Los casos de influenza y COVID son bastante similares. Obviamente que hay que tomar en consideración otros factores, por ejemplo, el nivel de contagio. En el caso de la gripe o influenza, en el caso del resfriado común y en el caso del COVID son contagiosas, son altamente contagiosas. Ajá, claro. De ahí la necesidad de la utilización de la mascarilla. La recomendación que estamos formulando actualmente es todo paciente, niño o adulto, que tenga fiebre brusca, Claro. que tenga tos, que tenga dolor en su garganta y malestar general, tiene que utilizar la mascarilla. Y determinar profesionalmente qué tipo de enfermedad tiene. Otra de las recomendaciones que se formula, que toda persona que tiene cuadro brusco de fiebre, de tos, de secreción nasal, se aísle al menos durante 5 días. Creemos que la medida es oportuna con la necesidad de utilizar la mascarilla. De ahí que las autoridades nacionales han hecho lo correcto, es decir, reactivar, aunque sea un poco tardíamente, algunas medidas biosanitarias que mundialmente dan resultado. ¿Cuáles son esas medidas biosanitarias? La utilización de la mascarilla, el restablecimiento del distanciamiento social, el lavado apropiado de las manos y la necesidad de acudir donde el profesional médico para que se determine exactamente qué tipo de enfermedad es. Otra de las cosas que se sigue insistiendo y me parece que es adecuado es la necesidad de vacunarse.
Las personas dicen, yo ya me he vacunado una vez, no necesito una segunda dosis. No, es un error de parte de quienes toman esa actitud. Recuerden ustedes, ciudadanos, que cuando éramos niños nos vacunábamos varias veces y lo hacíamos con una periodicidad de 2 meses, por ejemplo, para las vacunas de la polio, 2 o 3 meses para la polio, por el resto de enfermedades. Lo propio tiene que hacerse en el caso del COVID, de tal manera que se justifica que se tengan que poner varias dosis y completar el esquema. Entonces, ahora impulsamos la necesidad de la vacuna de refuerzo. Todas las personas que hemos recibido algunas dosis del COVID-19 y que tengamos más de 12 años de edad, debemos recibir un refuerzo, un primer refuerzo y un segundo refuerzo a aquellas personas que tienen más de 18 años. De tal manera que estamos hablando que un esquema completo de vacunación oscila entre 4 y 5 vacunas. Ahora, la gente refiere, ¿por qué tengo que volverme a vacunar si ya me vacuné? Ajá. La inmunidad, ¿qué es la inmunidad? La capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar frente a los microbios o virus. La inmunidad se garantiza, se recuerda, se refuerza con nuevas dosis de la vacuna. Porque hasta el momento no se ha descubierto una vacuna que nos dé una inmunidad permanente. Voy a recuerdo el caso de la fiebre amarilla. Ajá. La fiebre amarilla, por ejemplo, necesita, para que se aumente la inmunidad, vacunarse cada 10 años. Esa es la única enfermedad en la cual la inmunidad está probada que dura tanto tiempo, 5 años, claro. 10 años. Pero en el caso del COVID, no. En el caso del COVID, la inmunidad, es decir, la protección del cuerpo humano contra la enfermedad puede durar hasta 6 meses, siendo demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque los virus están cambiando, están mutando. Y la mutación de virus implica que no hay una vacuna que proteja todas las mutaciones, porque no se sabe el comportamiento del virus. En el caso, por ejemplo, de la influenza o de la gripe, que es la enfermedad que está simultáneamente presentándose y que puede ser objeto de confusión, no existe hasta el momento tampoco una vacuna que proteja a todas las cepas de la influenza o de la gripe. Por eso es que se siguen presentando casos de influenza o de gripe. Estamos hablando de que existen 4 virus que producen responsables de la influenza de la gripe. Pero la vacuna que actualmente está en boga y que se recomienda, pues alcanza a proteger 2 de ellos nada más. Es decir, 2 virus de la gripe o de la influenza no protegen contra esta epidemia. Otra de las recomendaciones que es válida en esta época en la cual se está presentando gripe o resfriado, COVID, y también otros casos bastante frecuentes en los niños que se llama el virus sincitial respiratorio, que dan origen a las 3 tridemias que se dice, ¿no? Se recomienda entonces que simultáneamente con la vacunación de refuerzo del COVID-19 se vacune contra la influenza o gripe. Sobre todo, ¿en qué grupos de edad? En niños mayores de 6 meses hasta 6 años y personas adultas de más de 65 años. En esos grupos sociales es recomendable que simultáneamente con el refuerzo del COVID se produzca también el refuerzo de la influenza. Ahora, hay grupos sociales que necesitan la vacuna de la influenza conjuntamente con el COVID. ¿Cuáles son grupos sociales? Por ejemplo, los profesionales que trabajan en el sector de la salud. Por ejemplo, las personas que pasan en un albergue. Por ejemplo, los cuidadores de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la artritis, etcétera, que necesitan medicación permanente. Ese tipo de personas también necesitan la vacuna de la influenza. En esas consideraciones, entonces, otra de las recomendaciones importantes en esta época, en la cual existen influenza o gripe llamada estacional, porque es por estaciones, y coincide que en estas épocas del año, noviembre y diciembre, donde bajan las condiciones, las temperaturas, sobre todo en las noches, o existen una gran cantidad de sol durante los días, que es lo que está ocurriendo en Macas, que son los factores de riesgo de esta enfermedad, es recomendable entonces la vacunación del refuerzo del COVID y la vacuna contra la influenza o gripe.
Doctor, en este tema de las vacunas, tomando en cuenta que aquí en Macas, por ejemplo, la cuarta vacuna, o en la provincia hablemos, son muy poquísimas las personas que tienen la cuarta, la tercera igual, muy pocos. La primera sí tienen un gran número, pero la segunda también, pero la tercera y la cuarta no. ¿Y sabe por qué? He escuchado a muchísimas personas y le preguntamos a usted si es un mito o es una realidad, que a raíz de que se vacunaron aparecieron otras enfermedades en el cuerpo. ¿Será Bueno, así? básicamente lo que hay que entender, ciudadanos, es que, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son virus o son microbios a los cuales se les ha quitado la capacidad de producir inmediatamente la enfermedad, que son fabricadas biológicamente y que una vez que introducen en el cuerpo, al introducir microbios en mi cuerpo, lo que hago es que mi organismo active los glóbulos blancos, que son los mecanismos de defensa. Entonces, en el organismo, cuando se pone una vacuna, se pone un antígeno, y ese antígeno ocasiona una reacción de parte de los anticuerpos que nosotros tenemos. En esas circunstancias, entonces, el organismo, al reconocer sustancias extrañas, trata de defenderse, y ese proceso de defensa se llama inmunidad. En el caso de algunos ciudadanos, su inmunidad, su capacidad de defensa es muy baja. Entonces, eso implica que necesiten refuerzos para que esa inmunidad sea alterada, pero además necesitan complementar su alimentación, por ejemplo, necesitan utilizar unas sustancias nutritivas para que aumente su inmunidad. No es cierto el hecho de que me vacuné y me apareció una fiebre reumática, me vacuné y me dio cáncer, Ajá, sí dicen. me vacuné y me dio gastroenteritis, en absoluto. Lo que las vacunas suelen producir, porque son microbios o virus que ingresan al cuerpo humano, son reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? Cosas bastante sencillas, como por ejemplo un malestar general, como por ejemplo secreción nasal, como por ejemplo decaimiento, a veces náuseas o vómitos, puede dar diarrea. Esas reacciones sencillas no son nada comparables con el hecho de que quedo desprotegido de una enfermedad. Voy a poner un ejemplo un poco grosero. Claro. La poliomielitis. Eran triste y lamentable ver los casos de parálisis infantil o poliomielitis, donde se afectaba la médula espinal. ¿Cuántas personas quedaron con secuelas de polio? Porque en ese tiempo no había vacunas contra la polio. Entonces, si yo dejo de vacunarme contra la poliomielitis, que es lo que se está haciendo cuando una criaturita nace, pues el riesgo de que me contagie de polio va a ser altísimo. Otra enfermedad que se ha reactivado porque los esquemas de vacunación ya se han completado es el sarampión. Por ejemplo. Se habló de que el sarampión se ha erradicado del continente, pero ya hay casos de sarampión importados, por ejemplo, comenzó en la provincia de Imbabura. Si no me vacuno contra el sarampión y si mi cuerpo no tiene las resistencias, esa enfermedad aparentemente tan leve me puede producir graves problemas que me pueden llevar a la muerte. En esas circunstancias, entonces, no es cierto lo que los ciudadanos dicen de que me he vacunado y me han descubierto otra enfermedad. Seguramente lo que ocurrió es una reacción sobre las vacunas y considerando también que su inmunidad o su defensa estaban bastante bajas. Son las 7:14 minutos, estamos en diálogo con el doctor Juan León Pilco, él es médico del CEFAS y nos acompaña en esta mañana muy generosamente para hablarnos sobre este tema. Doctor, a veces el COVID no se lo entiende muy bien. Mire, el pasado día viernes conversaba con una persona de sexo femenino que no pasará más de 22 años, que le ha dado el COVID y dice que ya llegó a faltarle la respiración. Y una persona joven de sexo femenino, es una amiga compañera, y a ella le preocupaba porque en los momentos del COVID, cuando vino acá el COVID, usted era gobernador, el papacito de esta persona estuvo a punto de ser intubado en el Hospital General de Macas y ella tenía muchísimo miedo de que vaya a pasar algo con su papá, con su mamá, y ella tuvo que aislarse, pero dijo que llegó prácticamente a faltarle ya la respiración. Entonces, ¿cómo es que se dice por un lado de que no, el COVID de ahora es sencillo, es una breve gripe, y por otro lado hay casos de eso? Esos de los que se conoce, doctor. Bueno, vamos a ir diferenciando para que los ciudadanos entiendan cuál es el comportamiento del COVID. El COVID puede evolucionar de tres maneras: COVID leve,
como la evolución de como un resfriado, es decir, secreción nasal, dolor de garganta y malestar general, 2-3 días. El 80% del COVID leve funciona de esa manera. 80%, es decir, de 10 personas, 8 tienen un COVID leve. Por eso hay muchas personas que desafiaron, entre comillas, el COVID y dijeron, a mí el COVID no me ha producido mayor cosa, me dio 2 o 3 días de fiebre y punto, y me dio secreción nasal y no pasó nada. No tuve ningún otro problema. El COVID moderado, en cambio, los síntomas de ser leves se incrementan. Se incrementan porque la fiebre ya es continua, el malestar ya es continuo, la tos se hace mucho más intensa. Ese COVID moderado ya puede producir algún grado de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se determina la insuficiencia respiratoria? Por la falta de respiración, es decir, me falta el aire, ¿no es cierto? Entonces, ese ya es un signo de alarma. Fiebre de más de 3 o 4 días, fiebre que puede llegar a 40, tos intensa, con dificultad respiratoria, estamos hablando de un COVID moderado. El COVID moderado ya tiene que tener la asistencia de un profesional médico estrictamente. Y luego tenemos el COVID grave. El COVID grave, que ocurre generalmente en personas que tienen bajas defensas o baja inmunidad, que ocurren en personas que tienen enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como el cáncer. El COVID grave debuta con insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la insuficiencia respiratoria? La dificultad extrema de respirar. La falta de aire para poder oxigenar las células. Un malestar general, incremento de la temperatura, secreción nasal, tos abundante y sobre todo la dificultad respiratoria. En esas consideraciones, los pacientes con COVID grave no pueden ser tratados en la casa, no pueden ser tratados ni siquiera ambulatoriamente por un profesional. Son pacientes que necesitan ingresar a un hospital para que su respiración se recupere a través de las máquinas, a través de la intubación. Entonces, esa es la evolución natural del COVID. Leve, moderado y grave. Lo propio puede ocurrir con la influenza, con la gripe común. Lo propio puede ocurrir. Es decir, si yo tengo alguno de estos signos que son considerados como signos de alarma, me comenzó a andar una gripe aparentemente común o un resfriado común, pero en lugar de tener fiebre solamente un día, tengo todos los días y se me hace más de 39, 40 grados, me da escalofrío. Ese es un signo de alarma de la gripe común o de la influenza. ¿Cuál es otro signo grave? El incremento de la tos. La tos al principio, a todos nos ha dado un resfrío común, es esporádica, no me produce dificultad respiratoria. Pero si yo tengo una tos intensa que no me deja respirar, que me impide respirar, que me falta el oxígeno, ese ya es un signo grave de la influenza o gripe, ¿sí? Entonces, todo va a depender de la evolución y la necesidad de no automedicarse, sino la necesidad de acudir donde un profesional médico para que le determine exactamente qué es. Y la otra cosa, seguimos insistiendo en que debe ser como medida de orden general que nos quede ya como una conducta diaria, la utilización cuando estamos con signos de gripe, que no se evidencia si es COVID, si es influenza, etcétera, la utilización de la mascarilla. La utilización de la mascarilla. ¿Pero quién hace respetar eso? Ya. Es una cuestión de autoconducta y de autoseguridad, de autoprotección. Porque no quisiéramos lamentar las cosas que han ocurrido en el pasado. Usted ha hecho referencia. En mi época que desempeñé el cargo de gobernador, todavía siento en el alma la partida de muchos ciudadanos. Muchos ciudadanos no solo de condición humilde, muchos ciudadanos que tenían recursos económicos, que el exceso de confianza determinaron que pierda la vida. El exceso de confianza o el menosprecio de la enfermedad hicieron que lamentablemente ya no estén en este mundo. Entonces, no asumamos eso, el exceso de confianza o la victoria sobre una enfermedad que está circulando todos los días, que es el COVID y las otras enfermedades.
Siempre hemos advertido que es necesario prevenir antes que lamentar. Y evidentemente yo creo que lo que le estamos pidiendo a la población no es mayor cosa. El hecho de que nos vacunemos, el hecho de que vacunemos a nuestros hijos, el hecho de que tengamos un mayor autocuidado, no es mayor cosa. Está en juego nuestra vida. A veces las personas tratan de entender que quienes estamos en el sector de la salud, en mi caso, con un ejercicio profesional de más de 35 años, queremos crear escándalo o queremos generar noticias o buscar protagonismo. En absoluto. Una buena parte de la población de Morona, Santiago, es de la tercera edad, respetables ancianos, personas con enfermedades crónicas. Hace pocos días se celebró el Día de las Discapacidades. Las personas con discapacidad, las personas que están encamadas, que están en una silla de ruedas, son personas que tienen altísimo riesgo. Por eso reitero la necesidad de que completemos los refuerzos del COVID, que simultáneamente nos vacunemos contra la influenza. Y lo tercero, siempre acudamos a un servicio profesional. No hago de menos los productos naturales que han obtenido un protagonismo que es parte de la historia de los ciudadanos. Claro. Es decir, si usted tiene un resfrío común, acude al médico, no lo hace. Usted sabe que con un poco de hidratación, con líquidos, con descanso, se va a solucionar el problema. Nosotros insistimos que cuando eso no ocurre y cuando se incrementa la fiebre, cuando hay un malestar general, cuando tiene dificultad respiratoria, en esas consideraciones es mucho mejor acudir al servicio público o al servicio privado. Dice, buen día, la influenza, el COVID-19 y otras enfermedades vinieron para quedarse. Los irresponsables aquí somos nosotros mismos, que no nos hemos vacunado. Entonces, las autoridades no pueden estar atrás de cada uno. Si tenemos o tengo que vacunarme, la quinta dosis lo hago, dice Henry Luis Rivadeneira. Esa es una actitud de responsabilidad. Los servicios públicos, a diferencia del inicio de la pandemia, tienen vacunas. Yo quiero hacer también un llamado a quienes están en el Ministerio de Salud Pública para que se incrementen las brigadas, por favor. Sobre todo en esta época, en que van a existir y van a incrementarse el número de casos. ¿Por qué se van a incrementar? No solo de COVID, sino también de resfriado común o de influenza. ¿Por qué se van a incrementar? Por los actos sociales propios de la Navidad. Claro. Las cenas navideñas, las cenas institucionales, la alegría del nacimiento de Dios, pero que conlleva la unión familiar, la quema de años viejos, el incremento de la cantidad de licor, ¿sí? Que eso es lo que va a ocurrir. Las reuniones sociales, siempre habrá un champán, habrá una cerveza, habrá un chuchuguazo, y los ciudadanos nos agruparemos con nuestros vecinos, con nuestras amistades, con nuestros seres queridos que nos visitan. Es decir, estamos en la época proclive de que se incrementen los casos. Lo que no quisiéramos es lamentar que en esta época en la cual celebramos el nacimiento de Dios, ocurra incremento de enfermedades graves, que los hospitales se llenen con pacientes de esta naturaleza y lo que es peor, que ciudadanos, amigos, coterráneos puedan perder hasta la vida. 7:24 minutos, doctor. Esperando que las autoridades, bueno, el COE Nacional ya lo hizo, pero esperando que las autoridades en los cantones del país puedan tomar alguna decisión, aunque mire, en algunos planteles educativos de la Sierra, por ejemplo, ya están en clases virtuales, en algunos planteles de Ambato, por ejemplo, comentaban algunos colegas que ya están en Cuenca también, pero que esperemos que las autoridades locales digan, pongan alguna ordenanza a estas alturas. Yo creo que no lo van a hacer porque ellos lo que hablan es de la reactivación económica y más aún cuando se está en una época política. Yo entendería que las cosas tienen que ser manejadas desde el punto de vista técnico. En el sentido de la racionalidad. Algunas autoridades que en su momento se opusieron al sostenimiento de las medidas de bioseguridad, después estuvieron lamentándose cuando sus familiares se enfermaron. Claro. Entonces, yo creo que este es un llamado a todos los ciudadanos. Evidentemente que el incremento de nuevos casos de COVID o de la influenza ocurre en las peores circunstancias, porque este mes es un mes de la confraternidad, es un mes de la unión familiar, es un mes dedicado pues a las actividades de orden social.
Porque la Navidad es eso. Claro. O sea, no nos podemos apartar. La Navidad es la mayor celebración cristiana por el nacimiento de Dios. Pero coincide que le hemos dado el componente económico a la Navidad. Y entonces usted ve, pues, centros comerciales abarrotados de gente, ciudadanos que utilizan sus recursos económicos para compensar con amor, con afecto a sus miembros familiares. Es propio del ser humano. Entonces, las medidas de autoprotección evidentemente las dejamos en un plano secundario, pero la recomendación sigue siendo, ciudadanos, disfrutemos de una Navidad como se debe. Hagamos las reuniones sociales con algo de distanciamiento, pero sobre todo, todo miembro familiar, amigo que esté con problemas respiratorios, el uso de la mascarilla, sí, el autoaislamiento, yo creo que sí lo podemos hacer y con eso garantizaremos la vida de nuestros ciudadanos, que es lo más importante. Sobre todo puntualizar en lo que usted acaba de señalar, doctor, si alguien está con gripe, está con algún síntoma de fiebre, utilizar ya la mascarilla. Es decir, es irresponsable de que esta persona esté ingresando a instituciones públicas, privadas de esa manera. Sí, evidentemente es un compromiso de cada ciudadano. Esta medida tiene ya un componente de disposición de cumplimiento obligatorio. Se lo ha visto, por ejemplo, en los hospitales. Es decir, si vamos a los hospitales debemos utilizar la mascarilla. Si ingresamos a las entidades bancarias donde no hay una ventilación adecuada, la mayoría no las tiene, debemos hacerlo. Si hay un espacios cerrados, si hay este tipo de cenas navideñas, por favor, y alguien esté con gripe, es mejor que no asista. Claro. Es mejor que no asista, que se prive al menos de eso porque va a contagiar. El problema de todo este tipo de enfermedades virales, llámese COVID, llámese resfriado común, llámese influenza, o llámese virus sincitial respiratorio, son altamente contagiosos. Y otro de las situaciones que tenemos que estar conscientes es que cuando detectemos estos signos de alarma, vuelvo a repetir, pacientes con infecciones respiratorias que inicialmente fueron leves, pero que tienen varios días de temperaturas altas, que tienen dificultad para respirar, que les falte el aire, que tienen decaimiento general, que tienen malestar general, que no han mejorado con los medicamentos caseros, ojo, podemos hablar entonces de que estos cuadros están evolucionando a infecciones respiratorias con neumonía e insuficiencia respiratoria y eso hay que detectarlos a tiempo. Doctor, muchas gracias por la sugerencia que usted ha dado esta mañana. Bueno, aprovechar este espacio, si bien es cierto, estamos en día 12, pero es bueno, el mensaje a los ciudadanos de la provincia, que nos cuidemos hoy más que nunca, sobre todo con la presencia de estas pandemias, que lo más importante es proteger nuestra vida, que debemos proteger la vida de nuestros semejantes, pero al mismo tiempo agradezcamos siempre a Dios porque nos permite utilizar estos espacios, por permitirnos gozar de salud y augurar a todos los ciudadanos de la provincia una Navidad próspera, una Navidad en paz, y que el próximo año sea de realizaciones. Que Dios bendiga a la provincia de Morona, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan León Pilco, nos ha acompañado en esta mañana, son las 7:30 minutos.